Bueno, pues muy buenos días a todos. Yo soy Javier Calderón, dirijo el Departamento de Empresas y Organizaciones de la COE. Ya probablemente muchos de vosotros me conocéis porque, bueno, ya el año pasado, ¿no?, estuvimos inaugurando este mismo informe sobre la radiografía publicitaria, ¿no?, en el sector público, y creo que además es el cuarto informe y el segundo que presentáis aquí en COE, ¿no? Agradecer, como siempre, pues a José Carlos, a Elia, que además viene con la pata coja, pues oye, que tengáis a bien pues organizar este informe y aquí presentarlo, ¿no?, en la casa de los empresarios, de las empresas. Enhorabuena además por todo el trabajo que venís haciendo, ¿no?, estos 2 años que lleváis en COE, en el ámbito de la participación tan importante que lleváis en comisiones, grupos de trabajo, etcétera, 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 ¿no?, en ese lobby, ¿no?, que desarrollamos desde la cúpula empresarial. Ya sabéis que en COE hay 200 organizaciones sectoriales de ámbito nacional, 52 territoriales y luego 286 empresas, ¿no?, que están directamente adheridas a la Confederación, y la FEDE pues, es una de esas 200 organizaciones sectoriales nacionales que además tiran mucho de esta casa porque, bueno, yo estoy continuamente pues, participando también en el jurado, ¿no?, de los premios de la FEDE y, bueno, pues las diferentes iniciativas que lleváis a cabo, y la verdad que encantados, ¿no?, porque esto va de aguas abajo a aguas arriba, ¿no? Son los socios de la COE los que nos ayudan a dinamizar el día a día de la organización y los que nos ayudáis, ¿no?, pues a impulsar a esta gran casa que es la COE, ¿no? Varios mensajes con respecto a lo que tiene que ver con las administraciones públicas. Me comentaba antes José Carlos que el año pasado hubo un incremento, ¿no?, de un 4% en la inversión publicitaria de las administraciones públicas, cosa que creemos que es una muy buena noticia. No obstante, siempre desde la COE apostamos que en todas las licitaciones del sector público, no solamente en vuestro sector, sino en todos los sectores en general, pues se apueste no solamente por el precio, sino por la calidad y, en vuestro caso, por el impacto publicitario, ¿no? Está muy bien. Yo, además, me siento muy identificado con la FEDE porque estudié gestión comercial y marketing en ESIC, por lo tanto, tenía asignaturas de publicidad, ¿no?, y recuerdo que nos hablaban de los briefings, del storyboard, pero también nos hablaban de lo importante que era el impacto de la publicidad, y en ese sentido creemos que es importante que las administraciones públicas, ¿no?, pues apuesten no solamente porque haya una inversión publicitaria, que ojalá que se siga incrementando, sino sobre todo para que no se detalle solamente, ¿no?, el ámbito económico, sino también se mida ese impacto publicitario que es tan importante para saber si hemos logrado llegar al público objetivo, ¿no?, y si el impacto pues, ha sido el deseado, ¿no? Pensamos también que es muy importante, y aquí dentro de COE está CEPIME, la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa. Como sabéis, además, nuestro presidente Antonio Garamendi fue anteriormente presidente de CEPIME. Entonces, aquí tenemos muy presentes a las pymes, también a los autónomos a través de ATA, y también pedimos pues, que las administraciones públicas tengan en cuenta, ¿no?, a todo ese calado de pymes. En el caso de España ya sabéis que el 98% de nuestro tejido empresarial está conformado por pequeñas y medianas empresas, y en ese sentido pues creemos que es importante también que haya cabida, ¿no?, a las pymes, ¿no? Y yo poco más, ¿no?, simplemente, oye, daros la bienvenida, inaugurar esta jornada y daros la enhorabuena un año más por este informe, por esta radiografía. Me voy a quedar a escucharte, José Carlos, pero luego me tengo que marchar corriendo porque parece que esta semana se acaba el mundo, ¿no? Todo el mundo queremos irnos, los que os vais de vacaciones, a mí me toca el lunes, martes, miércoles, pero sí que es verdad que parece que todo el mundo quiere irse con los deberes hechos, ¿no? Entonces, una semana un poco de locura, pero oye, encantados de estar aquí con vosotros y bueno, pues damos por inaugurada la jornada. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Javier, por tus palabras y, en primer lugar, el agradecimiento a los asistentes a esta reunión, tanto de manera presencial como de manera online. Nos vemos aquí un año más y esta vez para presentar el cuarto informe sobre los concursos de publicidad y comunicación de las administraciones públicas que realiza y seguirá realizando la FEDE.
Permitidme una cosa, y aquí una corrección, Javier, el incremento ese del 4% de la inversión publicitaria en el año pasado no fue de las administraciones públicas, sino que fue del total mercado, de acuerdo al informe que presentó InfoAdex recientemente, y que supone que la inversión publicitaria en este país representa hoy en día un 0,8% del PIB. Esto quiere decir que la inversión publicitaria todavía está en unos niveles más bajos de lo que sería deseable, porque quiero recordar que en algunos años alcanzamos el 1% del PIB en cuanto a la inversión publicitaria, pero si vamos a alguno de los resultados que vamos a ver posteriormente cuando nos presente el estudio el profesor Fernando Montañés, lo que estamos viendo es que las licitaciones por parte de la Administración Pública que se hicieron en el año 23 supusieron un incremento del 59% si lo comparamos con las licitaciones que se hicieron en el año 22. Insisto en el tema de las licitaciones porque, como muchos de vosotros sabéis, licitación no significa luego que la adjudicación sea perdón, por ese mismo importe, porque en muchos de los concursos públicos se hacen a la baja y tener el control posterior de esas adjudicaciones sería una labor demasiado ardua que nos requeriría una serie de recursos que actualmente no disponemos de ello. Pero yo creo que es importante el considerar ese crecimiento, pero alguien puede decir, bueno, sí, pero en el año 23 hubo un concurso que muchos de vosotros conocéis, el CORA, por un importe muy importante de más de 400 millones, pero si extraemos esa inversión del CORA y comparamos 22 y 23 sin el CORA, estamos viendo que aún así el incremento siguió siendo del 23%. Eso quiere decir que el esfuerzo en comunicación y publicidad por parte de las administraciones públicas es un esfuerzo muy importante y muy superior al esfuerzo que las empresas privadas están haciendo en inversión. También es cierto que dentro del informe de InfoAdex se contempla una parte de esa inversión pública, con lo cual no podemos hacer la separación. Y si comparásemos esas licitaciones con el total de la inversión publicitaria realizada en el año 23, pues estamos viendo que estamos hablando de una cifra de en torno al 15%. Insisto, no sería la cifra real, puesto que las adjudicaciones fueron por importe inferior a los importes licitados. Nuestro objetivo y el objetivo de la FEDE es y sigue siendo el poner negro sobre blanco el esfuerzo que se está haciendo en inversión en comunicación y publicidad en este país desde los organismos públicos. Y que ese esfuerzo que realmente se está haciendo pueda realizarse de una manera más eficiente y más eficaz. ¿Por qué? Porque entendemos que las cosas se siguen haciendo no de la mejor manera posible. Y no se hacen de la mejor manera posible sencillamente porque no se está contando con el sector para poder hacerlo. Nuestra insistencia en mostrar la cantidad de recursos públicos que se están poniendo a disposición va también para demostrar que por parte de nuestro sector y por parte de las asociaciones existen los recursos y existe la capacidad de asesorar y ayudar a las administraciones públicas a que eso se haga de una manera más eficiente y más eficaz. Y cuando hablo de eso, no hablo solo de una manera rentable, como parece que muchas veces está la obsesión de hacerlo de la manera más barata. No, hay que buscar, como se busca en la empresa privada, la eficacia de esa comunicación y que esos recursos, que son recursos de todos nosotros, se utilicen de la mejor manera y que además, dentro de nuestro sector, seamos la mayor parte de las empresas
que trabajan en este sector, que como antes ha dicho bien Javier, muchas son pymes, que no encuentren la puerta cerrada a poder participar de la gestión de esos recursos porque existan unos criterios en la convocatoria de esos concursos que no son unos criterios razonables desde el punto de vista del sector publicitario. Bien es cierto que las cosas parece que están cambiando, por lo menos por parte de la Administración Central, con la reciente incorporación de José Nevado como director de Comunicación Institucional. Esperemos que todas sus ideas, todos sus proyectos y todo su interés por mejorar la calidad de cómo esto se hace, pues al final vean la luz. Pero bien es cierto que cuando hablamos de administraciones públicas no solamente hablamos de la administración central, sino que hablamos de las administraciones autonómicas, de las locales, de las municipales. Por lo tanto, aún queda mucho por hacer. Y si eso pretende hacerse o seguir haciéndose sin nuestra ayuda, y digo la ayuda del sector y de asociaciones como la FEDE, pues probablemente no se hará bien. Y casi estoy seguro de que no se hará bien. Nosotros seguimos poniendo a disposición de las administraciones públicas no solamente nuestra experiencia y nuestro conocimiento en el sector. Ponemos, en el caso de la FEDE, a disposición de las administraciones públicas una representación cualificada del sector por el número de empresas y la diversidad de las empresas que están asociadas a la FEDE. También ponemos a su disposición unos informes, como el que vamos a ver, que ayudarían a mejorar los concursos de publicidad y comunicación. Y no solamente este informe, sino el informe del Observatorio de la Publicidad, al que luego se hará alguna referencia durante esta presentación. Pero sobre todo, lo que nosotros perseguimos, lo que persigue la FEDE y lo que persiguen también el resto de asociaciones del sector, con algunas de las cuales venimos colaborando de manera muy estrecha, como es el caso de la ACT, como es el caso de IAB, como es el caso de ADC, etcétera. Sobre todo lo que perseguimos es que la publicidad y la comunicación sea reconocida y sea respetada no solamente por parte de las administraciones públicas, sino por parte de toda la sociedad, con el valor y con la posición que se merece. Por lo tanto, como digo, vamos a seguir trabajando en esta línea. Esperamos que esa mano tendida que tenemos hacia las administraciones públicas nos la cojan. Ya tengo que decir que por parte del director de Comunicación Institucional, de José Nevado, hemos tenido una primera reunión realmente esperanzadora de lo que puede ser y que seguiremos en esa línea de colaboración para que, insisto, nuestro sector, nuestros socios y en general el mundo de la publicidad y de la comunicación tenga el respeto y la posición que se merece. Y por mi parte, nada más que agradecer a Javier su presencia aquí, agradecer a la COE el gran acogimiento que nos da en todos estos actos y por mi parte, nada más, despedirnos de Javier. Muchas gracias, Javier. Y le cedo la palabra a... Le voy a ceder la palabra, no sé si a Elia antes o a... Antes a Elia. Primero le cedo... No, siéntate ya aquí, Fernando. Fernando ocupa a partir de ahora la presidencia, porque es quien nos va a hacer la presentación de la radiografía. Y le cedo la palabra a Elia Méndez, directora general de la Asociación de Empresas de la Comunicación, la FEDE, para que también nos diga unas palabras. Muchísimas gracias por estar aquí a todos. Muchas gracias a Javier, muchas gracias a José Carlos, a la COE por ser nuestro anfitrión de la presentación. Bueno, muchos de vosotros nos conocéis, pero veo algunas carillas nuevas que yo no conozco, con lo cual también quiero contaros quiénes somos. Nosotros somos, como bien ha dicho antes nuestro presidente, la Asociación de Empresas de la Comunicación. Aunamos a todo el sector de empresas de servicios de publicidad, marketing y comunicación
por lo que tenemos un universo muy heterogéneo, un universo que tiene dentro de nuestra ágora a las agencias de publicidad, a las agencias creativas, a las agencias de medios, a las empresas de publicidad exterior, a las agencias digitales y creativas, plataformas tecnológicas también, empresas que hacen marketing directo y publicidad directa. O sea, al final están todos representados dentro de la FEDE. Como también ha indicado nuestro presidente en la hora de tender puentes, tenemos acuerdos de colaboración directa con asociaciones como ADC, que es la Asociación de Empresas de Consultoras de Comunicación, con ARI, que es la Asociación de Revistas, con la IAB, con la que compartimos también muchísimas actuaciones conjuntas, con FESPA, que es la Federación Española de Artes Gráficas y Visuales, y luego formamos parte, por supuesto, de esta casa, de la CEO y de CEPIME, pero también de Autocontrol, de OJD, del grupo Publicidad Sí, que se creó con diversas asociaciones del sector, y con la Organización Internacional de Exterior, y así como la Academia de la Publicidad, con lo cual estamos presentes en muchos aspectos. Y de cara al estudio, lo que sí queríamos es, por un lado, Fernando Montañés, que es nuestro responsable de investigación, aparte de profesor de diversas universidades, va a presentar el estudio de la inversión publicitaria a través de licitaciones, no adjudicaciones, sino licitaciones de toda la administración pública, no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional también y a nivel internacional. Pero luego recientemente habréis visto que hemos lanzado el observatorio de publicidad. El observatorio, a diferencia de este estudio, lo que hacemos es que, y corrígeme si me equivoco, profesor, evaluamos concursos públicos de más de 100.000 euros a través de una serie de criterios, donde vemos realmente dónde ha aprobado o ha suspendido la administración pública. Desgraciadamente, los resultados, pues ninguno llega al 5. Pero bueno, aquí también os invito a que entréis en lafede.es. Está colgado este estudio en la parte pública de publicaciones. Este estudio que vais a ver hoy, el resumen, está colgado también en la parte pública de la FEDE. Luego el estudio completo, si tenéis interés, pues ya os ponéis en contacto con nosotros, pero quiero que tengamos claro que son dos estudios diferentes. Este es el cuarto estudio y del otro ya llevamos como 12 oleadas del observatorio. Y nada más, ya no quiero quitarle tiempo a Fernando, le paso la palabra a él. Muchas gracias, Elia. Gracias, José Carlos. Bueno, fundamentalmente el estudio, lo que hemos hablado, es la cuarta edición de... Ya pasamos. Es el cuarto estudio que hacemos. El primero se hizo en el año 2019, antes de la COVID, y en el año 2021, 2022 y 2023 se han hecho sucesivas ediciones, ¿no? Es importante señalar, ya se ha comentado, que el estudio se hace sobre los concursos convocados, con lo cual cuando hablamos de presupuesto siempre estamos hablando del presupuesto que se convoca con ese concurso. Luego la adjudicación ya se sabe que puede ser más elevada, puede ser incluso suspendido o quedarse anulado el concurso, porque a veces ha ocurrido, e incluso alguna ocasión en el estudio lo intentamos siempre limitar y quitar, pero en alguna ocasión nos hemos encontrado con que un concurso se ha convocado y luego se vuelve a convocar unos meses después. Estamos viendo una serie de problemas técnicos. Sí, porque la culpa es mía, que sí, estaba bien, pero en las sucesivas revisiones de datos había un cuadro que estaba mal y se ha corregido. Entonces, ahí está. Espero un segundo que ya se pueda poner la pantalla, esperemos, para que lo veáis. Bueno, podemos empezar ahora. Bien. Hace poco se ha presentado el estudio de inversiones que hace todos los años Infoades. Este año creo que era la 30 o 30 edición, ¿no? Y esta es la lista, el ranking de los 20 primeros anunciantes en 2023, ¿no? Que encabeza L'Oréal con 72 millones de euros de inversión, Stellantis España, etc. En total, estos 20 primeros anunciantes tienen una inversión
hicieron una inversión en 2023 de 851 millones de euros, ¿no? Bueno, pues ya se ha comentado, lo ha comentado José Carlos, que solamente un concurso convocado y posteriormente adjudicado, aunque luego no se ha ejecutado todavía, ¿no? O sea, eso, la CORA, el acuerdo marco, fueron 440 millones de euros. Con esto, pues simplemente es dimensionar la enorme inversión publicitaria de la administración pública, ¿no? O sea, que evidentemente ya hemos insistido, se hace sobre los concursos convocados, el presupuesto es el que sale en la convocatoria. Y también hay que señalar que en bastantes casos los concursos, además de servicios de publicidad y comunicación, incluyen otras actividades y servicios que pueden estar más o menos relacionados, ¿no? O sea que, entonces, en ese sentido se intenta quitar la parte que no es de publicidad, pero muchas veces el concurso tiene muchos aspectos incluidos juntos, ¿no? La metodología no ha cambiado desde el primer año, ¿no? O sea, la FEDE a todos sus asociados recopila los concursos de toda la plataforma de contratación, diversos boletines oficiales, etcétera, y se les manda esa información porque evidentemente es una oportunidad de negocio para las empresas y que lo conozcan si quieren presentarse al concurso o no. Todos esos concursos que se envían a los asociados forman parte de una base de datos de la propia FEDE y con esa base de datos es con la que trabajamos para seleccionar, analizar y generar todos los resultados, ¿no? O sea que hemos distinguido 6 tipos de administración, ¿no? La administración central, que son todos los ministerios, todos los organismos dependientes del Estado, las comunidades autónomas, entidades supramunicipales, ahí sabéis que hay comarcales, hay diputaciones provinciales, hay cabildos, o sea, ayuntamientos o entidades municipales, empresas públicas que dependen de la administración, pero son totalmente, digamos, funcionan como empresa, tienen sociedad anónima, sociedad limitada, y luego la administración europea, ¿no? Y hemos distinguido, que es un poco también parte del gran interés del estudio, 11 tipos de concursos siempre relacionados con la comunicación, por supuesto. Los servicios se distinguen en función de los servicios que se solicitan. Yo creo que todos conocemos merchandising, patrocinios, publicidad general, que es las campañas y servicios generales de comunicación, medios, gestión y compra de medios, de espacios publicitarios en los medios de comunicación, relaciones públicas, publicidad exterior, que ahí hablamos de infraestructuras, soportes, elementos que permiten hacer comunicación en el medio exterior, publicidad directa, todo lo que aquí, por ejemplo, este es uno de los apartados que hay mucha mezcla con Publicorreo, porque se convocan concursos tanto para enviar comunicaciones e informaciones como correo ordinario, pero digital, todo lo que tiene que ver con temas digitales, portales, redes sociales, mantenimiento y desarrollo de páginas web, diseño y edición. Y luego ferias y congresos y exclusivas quedan un poco aparte porque no se incluyen en el concurso, se analiza en el estudio, perdón. Porque ferias y congresos, ahí hay muchísimo tipo de ferias que no tienen que ver, o tienen que ver con la comunicación relativamente, desde la Feria del Pulpo a actividades que no, hay otras que sí, que por ejemplo participación en el IFEMA o en una feria profesional, pero otras no. Y exclusivas. También hacemos un estudio específico de exclusivas en el medio exterior, sabéis que es importantísimo, pero claro, no tiene sentido incluirlo en este estudio porque los concursos de exclusiva suponen un ingreso para la administración en vez de una inversión o un gasto, ¿no? O sea, aquí se adjudica, por ejemplo, el mobiliario urbano y la empresa concesionaria debe pagar un canon a la administración. Bueno, contando estos datos, pues en total en el año 2023 se convocaron nada menos que 3.528 concursos públicos, insisto, que tienen que ver con la comunicación, con un presupuesto total de 1.972 millones de euros, y esto hace pues 290 concursos mensuales, más de 10 concursos diarios si contamos los días laborables, un presupuesto medio por concurso de 500.000 euros, 558.000 euros, el concurso de mayor presupuesto ya lo hemos citado, 440 millones de euros. El de menos, 56 euros para hacer unos carteles. Y luego hay 49 concursos que no especificaban presupuesto.
Por meses, bueno, veis que hay una enorme variación. A la hora de la convocatoria, por número de concursos, no hay tanta variación. Vemos que sí, agosto y julio son los meses donde baja, ¿no? O sea, pero en cambio, a la hora del presupuesto, más del 60% de todo el presupuesto anual se adjudicó en 4 meses, de marzo a junio. Está muy desvirtuado por el tema del concurso de 400 millones, ¿no? Pero aún así son los 4 meses donde se superó con mucho la media del resto. El resto del año era bastante más baja, ¿no? En cuanto a servicios, los que hemos especificado, pues el mayor número de concursos se da en publicidad general. Son los servicios, insisto, no son solo campañas, sino servicios en general. 765 concursos con 296 millones de euros de presupuesto. En cambio, el mayor presupuesto se dio en medios. Y también, pues hablando, es la inversión directa de la publicidad en medios, fueron 741 millones de euros en 223 concursos. Luego vemos los distintos apartados, ¿no? O sea, en relaciones públicas se convocaron 138 concursos con 16 millones de euros, en patrocinio 48 concursos con 14 millones de euros, ahí entran desde el equipo de fútbol a un deportista, o 311 concursos de merchandising con 16 millones de euros, 729 concursos de digital, fueron el segundo mayor número, es el que más ha crecido, o sea, está clarísima la tendencia, pero también hay que decir que en este hay concursos que mezclan la comunicación con servicios de software, de hardware, técnicos, o sea, que no es exclusivamente comunicación, pero bueno, aún así 333 millones de euros. 319 concursos de publicidad exterior, de infraestructuras de publicidad exterior, de hacer marquesinas, colgar bandoleras, etc. 57 millones de euros. 310 concursos de publicidad directa con 428 millones de euros. Es una cifra muy elevada, pero ya he comentado que en estos casos no se diferencia muchas veces lo que es el publicorreo con lo que es el envío de notificaciones de la administración pública, además de la propia publicidad de la administración pública. Y finalmente 685 concursos de diseño y edición, un número muy elevado, porque aquí hay muchos concursos, veis que el presupuesto es pequeño, 68 millones de euros, e incluyen mucho, pues, ediciones de libros, folletos, de cosas que tienen que ver, por supuesto, con la publicidad, pero es como muy concreto y específico. Por porcentajes vemos, pues básicamente, que eso, lo que hablamos, el mayor porcentaje en cuanto a presupuesto fue el medios, 37% del total, seguido de la publicidad directa, un 21%, y luego digital y la publicidad, concursos de publicidad general en cuanto a presupuesto. Y en cuanto a número de concursos, vemos que destacan sobre todo los concursos de publicidad general y de digital, ¿no? O sea, en cuanto a que tuvieron el mayor porcentaje de concursos, y también son importantes los de diseño y edición. Entre los tres son más del 60% del total. El presupuesto medio por concurso varía muchísimo. Claro, se desvirtúa bastante por el tema de la CORA, del concurso de medios, que ahí hace que sea la media de 3.300.000 euros en cada concurso de medios, ¿no? O sea que también son importantes el presupuesto medio de los de publicidad directa, 1.300.000 euros, y luego ya pues quedan el resto por debajo de la media. La media ya hemos comentado que eran $500.000 de euros, 550.000, ¿no? O sea, y vemos que lo más bajo, por ejemplo, en merchandising, el presupuesto medio son 53.000 euros, ¿no? O en diseño y edición 99.000 euros. Por administraciones, ese análisis. El mayor número de concursos, esto desde el comienzo del estudio se repite, lógicamente son los ayuntamientos. 1.518 concursos convocaron los ayuntamientos por un presupuesto de 435 millones de euros. Le sigue, y esto es una tendencia muy creciente, en las 4 ediciones del estudio que hemos hecho cada vez hay más, concursos de empresas públicas, 1.393 concursos con 786 millones de euros. Sabéis que
bueno, pues en muchos casos, incluso ayuntamientos. Aquí en Madrid, por ejemplo, está Madrid Destino, que se encarga de muchas de las campañas, y casi todos los ayuntamientos, no digo casi todos, los pequeños probablemente no, pero muchísimos ayuntamientos tienen una empresa pública y, por supuesto, incluso también, ahí también incluimos empresas públicas que dependen directamente y que funcionan del Estado, ¿no? y que funcionan como empresas públicas, ¿no? Hablamos de ADIZ, etcétera. La Administración Central convocó 141 concursos con 509 millones de euros. Las comunidades autónomas, 219 concursos, 144 millones de euros. También es importante el número de concursos, vemos, de diputaciones, cabildos, instituciones comarcales, 249 concursos con 93 millones de euros. Y la Administración Europea la que menos, 8 concursos con 3 millones de euros. En cuanto a porcentajes, vemos que destaca lo que hablamos. Las empresas públicas son casi el 40% tanto del número de concursos como del presupuesto total, ¿no? La administración local destaca mucho el número de concursos, pero su presupuesto es menor. Y al contrario, pues bueno, la administración central, en cuanto a presupuesto, es la cuarta parte del total, pero el número de concursos es mucho menor. Esta es la lista, no vamos a entrar pormenorizada, ya disponéis para verlo por comunidades autónomas. Se repiten también todos los años, ¿no? La que más concursos convoca en las 3 ediciones. Bueno, por número de concursos siempre ha sido Cataluña. El año 2023 convocó 780 concursos. En presupuesto también es la segunda más importante, 319 millones de euros. Le sigue por número de concursos Andalucía, con 594 millones de euros, pero el presupuesto es bastante menor, es 144 millones de euros. Y luego Madrid también destaca 463 concursos con 393 millones de euros. Y hay que aclarar que aquí se han quitado los concursos de la Administración Central, porque si se pusiesen todos, la Administración Central, esos 141 concursos de la Administración Central, 509 millones de euros, prácticamente todos son en Madrid, porque están los ministerios, etcétera, ¿no? Vemos que luego, pues en el lado contrario, Ceuta o Melilla son los que tienen menos concursos y menos presupuesto. Esto en porcentajes, ¿no? Vemos eso, que en este caso destaca muchísimo Madrid, pero el número de concursos, insisto, Cataluña y Andalucía han sido en las distintas ediciones del estudio las que destacan más por número de concursos. Por presupuesto medio, este análisis, ¿no? Esto cambia mucho de un año a otro. En el año 2023, Baleares fue la que tuvo un mayor presupuesto medio por concurso, más de 1 millón de euros, seguido de Cantabria, casi 1 millón, o Madrid, 829.000 euros. En el extremo opuesto, pues La Rioja, el presupuesto medio por concurso fueron 83.000 euros. Y el presupuesto de concursos de publicidad per cápita, ¿no? Aquí ya digo que extractamos la parte de la Administración Central y vemos que la media serían 30 euros por habitante, por español, quitando el presupuesto de la Administración Central, quitando la CORA, etcétera, que ahí subiría a 40 euros, ¿no? O sea, esto, bueno, es una cifra bastante considerable, ¿no? O sea, que en principio la Administración 30 euros anuales destine por habitante para invertir en comunicación en general, no solo en publicidad, pero en comunicación. Y vemos que varía mucho por comunidad autónoma. En Madrid fue la mayor, 55 euros por habitante, seguida el País Vasco, 50, Cantabria 41, Cataluña 40, o en el extremo opuesto, Aragón solo 5 euros, o Ceuta y Melilla 4 euros. Bueno, los concursos de mayor presupuesto, no vamos a detenernos, ya digo que estáis disponibles, el mayor, vuelvo a recordar, el del acuerdo marco, el ACORA. El segundo de digital, 126 millones de euros, en este caso es de varias universidades y es de los concursos que, digamos, aparte de la comunicación, que especifica claramente que hay parte destinada a publicidad y comunicación, pero también hay software y servicios asociados, ¿no? Digitales. Con lo cual, una de las solicitudes yo creo que sería por parte de la Administración que diferenciasen bien, ¿no? O sea, porque incluso viendo los pliegos hay veces que no se sabe exactamente la parte que es de comunicación
o se integra con todo, ¿no? O sea que... Y pasa lo mismo con los de publicidad directa, que ya he citado, servicios postales para notificaciones administrativas en el Ayuntamiento de Madrid y organismos autónomos, casi 80 millones de euros. Y en el pliego se especifica también que esos servicios postales y esas notificaciones, muchas son informativas y publicitarias, ¿no? No solamente son las multas, los impuestos, o etcétera, ¿no? O sea que vemos que eso, de los 10 mayores concursos, pues 3 son de medios, eran 3, sí, 3 de publicidad directa, 2 de general y 2 de digital. Bueno, estos cuadros están disponibles en los distintos apartados de publicidad general. El mayor concurso fue una campaña, ¿no? O sea, de todo el turismo de Islas Canarias, 39 millones de euros, y la segunda, 32 millones de euros también de turismo de Andalucía, ¿no? O sea, que son campañas de publicidad, no una campaña específica, son muchas veces se alargan a lo largo del año, ¿no? O sea, que... igual, en concursos de medios, los que hemos citado, estos los vamos a pasar porque ya digo que están disponibles para ver cualquiera de estos apartados, cuáles son los principales, ¿no? O sea, publicidad directa, publicidad exterior y señalética, por ejemplo, pues en este caso los concursos son menores, 7 millones de euros para el equipamiento del ITS de Castilla y León, ¿no? Bueno, pues ahí incluye todo lo que es equipamiento de publicidad exterior, etcétera, o relaciones públicas. Diseño y edición, vemos que hay mucho impresión, maquetación, ediciones de trabajos de imprenta, publicitarios de memorias, etcétera, ¿no? O sea que merchandising, aquí hay de todo tipo, ¿no? Desde gorras a todo tipo de productos de patrocinios, pues vemos que el primero es patrocinio de la prensa escrita y online de los servicios municipales, parques de atracciones del Tibidabo y cementerios de Barcelona, ¿no? O sea, bueno, aquí igual se habla de patrocinios, pero se mezcla un poco con medios, ¿no? Hay veces que no está nada claro. Y también, aunque no se ha puesto como apartado específico, sí que se ha hecho un estudio sobre los concursos de redes sociales, ¿no? O sea, es algo que también la administración cada vez más importante. Estos se incluyen en digital, ¿no? O sea, pero que aquí, pues bueno, por ejemplo, 11 millones y medio de euros para la promoción de la marca turística España en redes sociales, ¿no? O sea, que este fue el mayor específico de inversión en redes sociales, ¿no? Bueno, ya hemos citado el mayor y el menor concurso. El menor era un contrato de impresión digital de póster del Hospital de la Cerdaña, ¿no? O sea, convocar un concurso para esto es más burocracia que otra cosa, creo yo, pero bueno, se convoca como tal, ¿no? Y el análisis evolutivo, ¿no? O sea, no se incluye aquí el año 2019 porque la base de datos fue el primero que se hizo, pero no permite comparar bien, ¿no? Entonces se ha optado por no incluirlo. Pero vemos la evolución respecto al 2022, ¿no? Aumentó un 7,9 el número de concursos y, como ha comentado José Carlos, un 59% del presupuesto total respecto al año 2022, ¿no? O sea, es un aumento espectacular. Pero, insisto, por ejemplo, el concurso de la Cora se convocó en el 2021, no se convocó en el 2022 y ahora se volvió a convocar en el 2023. Probablemente en el 2024 no se convocará, o sea que no son concursos anuales y de inversión en ese año, ¿no? Vuelvo a insistir que son convocatorias, no, y tampoco adjudicaciones, ¿eh? Concursos mensuales vemos que aumenta ligeramente de 273 a 294. El presupuesto medio sí que aumenta bastante, un 47%, ¿no? Número de concursos de publicidad general. Fijaros que aquí se redujo de 939 a 765. Y el presupuesto también disminuyó en publicidad general, de 333 millones a 296 respecto al año anterior. Bueno, insisto, son convocatorias y muchas veces a lo mejor hay concursos que a lo mejor por servicios se podían incluir en publicidad general si especifican mejor los servicios. En el siguiente estudio lo incluimos en un apartado más concreto, ¿no? O a lo mejor separan lo que es la creatividad de los medios, que también ocurre bastante, ¿no? El número de concursos de medios bajó de 250 a 223, pero en cambio aumentó espectacularmente el presupuesto, lo que hablamos. Y en relaciones públicas bajó el número de concursos de 200 a 138 y el presupuesto de 36 a 17 millones.
Y por administraciones, pues bueno, vemos que aumentó bastante la administración central y sobre todo aumentó el presupuesto, insisto, desvirtuado por este concurso concreto. Disminuyó en la administración autonómica un 6% y un 50% en el presupuesto, siempre respecto al año 2022. En la administración provincial aumentó un 17%, y en la local, aunque bajó el número de concursos, aumentó mucho, un 40%, el presupuesto, ¿no? O sea y finalmente, lo que hablamos de tendencia, aumentó un 27% el número de concursos de empresas públicas y un 37% el presupuesto. O sea, es una tendencia clarísima cada vez más a esas empresas públicas, a gestionar la publicidad por las empresas públicas. Esto de concursos de ferias y exclusivas, lo que hablamos, se incluyen, pero no están dentro del estudio. Y luego, como anexo, gracias a la colaboración de InfoAdes, nos facilita información de la inversión de la Administración en medios controlados. Y bueno, esto nos permite ver que un poco lo que es la inversión real, ¿no? O sea, ya hemos hablado, pero claro, la inversión real en medios. Ya hemos visto que estas convocatorias de concurso metemos merchandising, metemos patrocinios, metemos muchos otros apartados que no es inversión en medios, ¿no? Según los datos de InfoAdes, la Administración en medios controlados invirtió en el año 2023 208 millones de euros. Fijaros que igual multiplica la inversión de L'Oréal, que es el mayor anunciante, ¿no? O sea, esto confirma plenamente que el mayor anunciante en España es la Administración pública. 45 millones fueron de la Administración central. Esto de 108 anunciantes, sabéis que es la clasificación que hace InfoAdes de marcas y de distintos. Comunidades autónomas fueron 40 millones de euros de 59 anunciantes. Entidades supramunicipales, 7 millones de euros de 146 anunciantes. Ayuntamientos, 26 millones de euros de 2.395 anunciantes, hablamos ahí de todo tipo de ayuntamientos, y en empresas públicas 89 millones de euros de 648 anunciantes. Insisto, estos los datos nos ha facilitado InfoAdes, sobre ellos hemos trabajado para analizarlo. Esta distinción, por ejemplo, de entidades supramunicipales o empresas públicas, hay veces que que InfoAdes seguro que controla esas empresas, pero a lo mejor no las hemos captado como empresas públicas, ¿no? O sea, pero bueno, en principio son las principales, ¿no? Están incluidas, ¿no? O sea que vemos ahí que de esos 208 millones, el 43% corresponden a empresas públicas y un 45% a la Administración central y el 19% a las autonomías. En cambio, de ayuntamientos hay muchos, pero la inversión es mucho más reducida, ¿no? Y luego un análisis, bueno, esto es lo que hablábamos, puesto en otra forma, de inversión por medios, ¿no? O sea, esto sí que es significativo, ¿no? Cómo invierte la publicidad en los medios de comunicación controlados la administración pública. Este sería el total. Vemos que ahí los diarios siguen siendo el principal medio para la administración pública, seguida ya de digital. En tercer lugar, la televisión, la radio y exterior, ¿no? Menor cantidad en revistas, suplementos y cine. Pero si analizamos por diferentes, este sería el reparto, ¿no? Un 29% en diarios y un 27% en digital, lo que más, 17% en televisión, 13% en radio y en exterior. Esto varía mucho, sabéis que a nivel general, pero también en la propia administración veréis que hay grandes diferencias, ¿no? O sea, simplemente un análisis por encima. Si hablamos de las empresas públicas, ya su primer medio es digital, por delante de diarios. Y luego ya radio y televisión son muy importantes. Exterior también tiene un papel muy grande en las empresas públicas y ya en menor cantidad revistas y suplementos y cine. Pero en el caso de la Administración central, la televisión es con mucho el principal medio, ¿no? O sea, seguido de digital, diarios y la radio. Vemos que varíamos. Y si nos vamos a las comunidades autónomas, digital vuelve a ser el mayor medio, seguido de los diarios y en mucha menor cantidad la televisión, exterior y radio. Y en cambio los ayuntamientos, los diarios son su medio fundamental, ¿no? Sabemos que en España seguimos teniendo, prácticamente todas las provincias tienen un diario de cabecera, ¿no? Y
bueno, pues en el caso de los ayuntamientos principal diarios, más del doble que en digital o en televisión y radio, que es mucha menor cantidad, ¿no? O sea que, igual ocurre con las diputaciones, comarcales, etcétera, ¿no? Los diarios con muchísimo por delante televisión, radio o digital. Y bueno, pues para terminar, las 20 marcas modelo de la administración con mayor inversión controlada en el 2023, según Infoades, hablamos de inversión ya en medios, pues vemos que fue la campaña de la DGT, casi 7 millones de euros, seguida de la Lotería de Navidad, 6.300.000, y Alimentos de España, el país más rico del mundo, 4 millones de euros, ¿no? Luego ya AENA, Renfe, etcétera, ¿no? Ya digo, este es un análisis hecho ya sobre datos de inversión real, ¿no? O sea que, por supuesto, antes ha habido unas convocatorias, antes ha habido unas adjudicaciones, y el informe de publicidad y comunicación institucional está bien, es un ejercicio de transparencia por parte de la administración pública, pero sí que hay que decirlo que siempre solo se refiere a la administración central, con lo cual, y a las empresas que dependen de la administración central. Entonces, pues bueno, está bien de forma comparativa y análisis, ¿no? O sea que, pero vemos que, bueno, pues eso, lo que hablaba. La previsión del año 23 era hacer 193 campañas con un coste de 145 millones de euros y 54 campañas comerciales con una inversión de 123 millones de euros. Cuando habla la Administración de campañas comerciales, hablamos de la Lotería de Navidad, estas campañas que no son de comunicación institucional, sino de productos o servicios de esas empresas públicas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que vemos aquí, que las campañas comerciales que incluye, pues loterías, correos, Renfe, AENA, Turespaña. Insisto, este ejercicio estaría bien si se ampliase además a comunidades autónomas y como igual aquí a empresas públicas y ayuntamientos, pues daba más información. Como conclusiones, pues bueno, lo que este igual es el ejercicio de evolución que hace la Administración en cuanto al número de campañas y presupuesto. Veis que aquí no preveía aumentar el presupuesto del año 2022 al 23. No sé si es que no incluía el acuerdo marco o no sé, porque no tendría ningún sentido, ¿no? Pero vamos, y el número de campañas por ministerios, etcétera, ¿no? O sea, esto está disponible en la página web de la Administración Pública, ¿no? O sea que, y ya digo que se hace siempre de forma comparativa. Vemos igual los medios que se utilizan. Aquí, según la Administración, es Internet en general, ¿no? La radio. Esto se podría hacer una comparativa muy específica sobre los de Infoades, pero Infoades pues lo hace mucho más específico y cogiendo cada uno de los medios de forma totalmente real, ¿no? No sobre las previsiones. Y nada más, muchísimas gracias. Cualquier duda, cualquier aclaración que pueda hacer, lo que ha dicho Elia, el estudio completo lo tenéis disponibles y, por supuesto, encantado de intentar aclarar esas dudas o posibles preguntas. ¿Tenéis alguna preguntita que queréis hacerle? Profundizar en eso, José Carlos. Responsable de comunicación institucional y que hemos podido hablar con él, que en los últimos años ha sido imposible hablar ni con el secretario de Estado de Comunicación ni con nadie de su equipo. Entonces, esperanzador es el podernos sentar con él y esperanzador es estar con alguien que te escucha, que muestra interés y que muestra ganas de hacer que las cosas cambien, porque él es también consciente de que las cosas tal y como están no son la mejor manera de gestionar esas inversiones públicas. Ha sido una primera reunión de mutuo conocimiento. Nos consta que él se está entrevistando también, como es lógico, con el resto de asociaciones del sector. También aquí yo lo que quiero manifestar es que cuanto más divididos estemos en el sector,
en diferentes asociaciones, agrupaciones, como queramos llamarlo, más débiles vamos a ser y más confusión vamos a crear en el mercado. De ahí nuestro interés en llegar a esos acuerdos también con otras asociaciones para ir de manera conjunta a hablar de estas cosas. Y cuando digo que es esperanzador es porque habrá reuniones posteriores, todavía no hay fechas ni hay contenidos, pero por lo menos ya se ha abierto una vía de comunicación que hasta ahora no existía y con alguien que realmente sabe de lo que habla, y eso nos lo demostró a lo largo de la conversación que tuvimos con él. Estuvimos no solamente Celia como directora general y yo como presidente de la asociación, sino también estuvo Córdoba como vicepresidenta de la asociación y Maite Rodríguez como representante también de una de las secciones más importantes de la asociación, y nos demostró que sabe, que viene del sector y creo que es esperanzador por eso, porque habrá próximas reuniones y vamos a ver si en esas próximas reuniones se concreta y se materializa lo que podemos ir haciendo unos y otros, porque esto al final se haga de una mejor forma. Sí, digo que sobre en los anteriores documentos y conclusiones para reorganizar precisamente estos concursos, ¿sirvieron de algo o han desaparecido las conclusiones de esos concursos y ya no están incluidas en los tratos ya habidos con la Administración? Con Charo González Escudero, no sé. De las anteriores informaciones, los anteriores observatorios y en los distintos estudios que hemos hecho, los hemos enviado periódica y reiteradamente y no hemos recibido respuesta. Entonces, nuestra insistencia, como digo, en que eso se escuche y se atienda, porque no estamos hablando de cosas que sean inalcanzables. En alguna reunión hace años anterior con alguna persona que estaba de asesora en Secretaría de Estado de Comunicación, nos consta que se hicieron llegar esas sugerencias tales como que los límites de facturación de las empresas para participar en concursos sean algo razonable. O sea, no puedes estar convocando un concurso de 500.000 euros y pedir que tienes que facturar más de 100. Entonces, cosas como esa, cosas como los plazos. No puedes estar un plazo de 7 días para presentar una propuesta creativa o una propuesta de medios o una estrategia de comunicación. Entonces, hay una serie de criterios que nos parece que mejorarían sensiblemente la convocatoria de los concursos, los criterios de valoración, el peso que tienen que tener los criterios de valoración y no dar el 100% de la valoración de un concurso, insisto, de publicidad y comunicación al precio, porque todos sabéis que en muchas ocasiones el valor de una comunicación no es el precio, es el concepto, es la idea, es algo subjetivo. ¿Y eso cómo lo concretas? Porque muchas veces se nos ponía la excusa de, no, es que necesitamos algo objetivable. ¿Cuán objetivable es una idea creativa? Si nos vamos al terreno del arte, ¿cuán objetivable es una obra de arte? Entonces, vamos a cosas que entendemos que son razonables y que pueden permitir que haya una competencia más transparente y más abierta en el mercado, dando cabida a un montón, insisto, de agencias y de empresas de publicidad de tamaño mediano y pequeño que hay en el mercado y que también pueden ser partícipes, vemos, de esa bolsa enorme que hay de inversión pública en comunicación y publicidad. Entonces, hagamos las cosas de una manera más ordenada, porque al final
Señores, estamos hablando de un dinero que es de todos los españoles y que ese dinero, igual que cuando trabajamos con una empresa privada y nos piden los resultados de lo que se ha hecho y si realmente eso ha tenido el efecto que se perseguía, en muchísimos casos, en los concursos de la Administración, nadie se preocupa luego de cuáles han sido los resultados y si realmente se ha cumplido el objetivo que se pretendía con esa comunicación. En lo único que se quedan es que nos hemos ahorrado X porcentaje de dinero en un concurso público y qué bien. Qué bien no, porque en la comunicación el qué bien no está solo en lo económico, sino que también está en lo realmente eficaz y en el resultado que esa comunicación tiene de alcance con tus públicos. Bueno, el que lo vamos a saber está por ver. Esperemos. No tengo yo, quizá por desconocimiento, no tengo yo la certeza de que se hayan contratado ya. Sé que en el caso de empresas públicas, en algunos casos, se contratan y es así, pero bueno, también nuestros anunciantes privados contratan empresas de auditoría para certificar que los resultados obtenidos son los correctos. Bueno, pues si alguien quiere invertir en esa parte, me parece muy bien, pero si una empresa a la que le has adjudicado un concurso también le exiges que te dé los resultados y que te demuestre que eso se ha hecho correctamente, pues ¿para qué vas a estar gastando dinero por otro lado cuando lo puedes tener incorporado ahí? Sí, Córdoba, dale al... Que sí, que se están dando los resultados, de lo que están comprando. Entonces, no hay ningún problema. El mayor problema que tenemos es que la parte de medios ha entrado en Cora, que lo gestiona la Hacienda. Y Hacienda lo que va buscando es el mejor precio, no el mejor resultado, sino el mejor precio. Entonces, ahí es donde encontramos la mayor dificultad. Las agencias están cumpliendo con lo que ponen en los pliegos. ¿Pero es lo correcto? Pues es lo que estamos diciendo, que lo correcto no es el precio. Al respecto, y es que el año pasado se puso en danza lo que llaman el OIRESCON, que es la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, que además depende del Ministerio de Hacienda y cuya finalidad es, según ellos, velar por la correcta aplicación de la legislación y, en particular, promover la concurrencia y combatir las ilegalidades en relación con la contratación pública. Vamos a verlo, porque además ahí tienen un buzón en el que se puede perfectamente impugnar un contrato contra la Ley de Contratación Pública, que no nos olvidemos que es del año 2017, que no ha tenido cambios significativos, pero sin embargo parte de los 7 parámetros que nosotros utilizamos para medir los concursos públicos del observatorio están contemplados en la Ley de Contratación. Pero ya veremos el resultado. Sí, me gustaría, bueno, muchas gracias por el estudio. Yo es la primera vez que atiendo a esta presentación. Trabajo en un grupo de medios. Me gustaría saber si más allá, si hay más capilaridad, sobre todo en la parte de medios, porque he visto que tiene un peso importantísimo, tanto en la parte de licitaciones como en la parte de inversiones que aporta esa información Infoadex. Me gustaría saber si hay un desglose de visibilidad, transparencia en el desglose de medios, ¿no? ¿Qué medios están recogiendo esa inversión? Bueno, para eso están los datos de Infoades, que eso sí que es cierto. O sea, los datos de Infoades están hechos sobre la inversión real en medios. Pedro, ¿quieres darle al micrófono? Ya. Que sí. Toda la información granular a nivel de inserción publicitaria la tiene Infoades. Soporte, fecha, en el caso de prensa, qué página, qué tipo de publicidad es, todo. Formato publicitario, todo. Aquí el estudio, si os fijáis, lógicamente está hecho sobre las
insisto, sobre las convocatorias de los concursos. Hay a veces algún concurso especifica medios, ¿no? O sea, pero no es muy habitual. Luego hay un anexo que es la inversión de InfoAdes, que nos la facilitaron y colaboran. Entonces, ahí se hace sobre la inversión real. Y la última parte... ¿eh? Estimada, bueno, sí, perdón. Sí, perdón. Estimada a precio real, porque luego los medios tienen sus tarifas y eso está... Gracias por la aclaración, Córdoba. ¿Sí? Y luego, el último anexo que he pasado muy por encima es de la propia Administración, pero son sus previsiones y también te habla de cómo prevé invertir en cada uno de los medios, pero eso ya serían previsiones de la Administración central, ¿eh? O sea, digamos que hay esos 3 apartados. O sea, y luego, sí que puntualizar de lo que has dicho, sabéis que aparte de este estudio y de forma complementaria, en la FEDE hacemos el observatorio de publicidad de los concursos públicos cada trimestre, o sea, se hace trimestralmente cada oleada. Llevamos ya 12 oleadas desde el año 2021. Y bueno, pues lo que se comenta, ahí ya sí que se analiza en profundidad lo que es el pliego de condiciones de los concursos de más de 100.000 euros. Y solamente los de publicidad general y medios. Y bueno, pues sí que hay unas conclusiones muy claras. Reiteradamente se convocan los concursos para adjudicarlos por el precio, que primando más el precio que cualquier otro aspecto técnico. El plazo de presentación que se solicita que sea mínima de 3 semanas, por lo que hablamos, hay que preparar una campaña o hay que preparar un plan de medios, hay que, bueno, pues desgraciadamente también se hacen muchísimos concursos, la mayoría de los concursos se dan menos de 3 semanas para presentar las propuestas, ¿no? O sea que, y la tercera, la exigencia de una alta facturación sin ninguna razón en muchos casos, ¿no? O sea, no se habla ni siquiera de aval, sino de que las empresas a presentar tienen que tener una facturación muy elevada y eso elimina muchas veces pymes que en el sector publicitario son muy importantes y sin tener ninguna razón lógica que lo explique, ¿no? Esas son las 3 que más reiteradamente, digamos, se incumplen en los concursos y que, a juicio de la FEDE y también de ACETE que participan en el observatorio, mejoraría muchísimo o podrían mejorar lo que es el proceso de adjudicación. Sí, muchas gracias, Presi. Elia, enhorabuena. Fernando, comentabas el tema de digital, que quizás sería bueno separar lo que es la programación pura del back con el diseño y creatividad del front, cosa que se abre ahí una discusión importante, puesto que en ocasiones para validar que esa empresa está cualificada, el volumen es global y no puedes diferenciar la parte de programación de la parte de diseño, pero por la misma regla de 3 te pueden excluir diciendo no te puedo valorar porque no diferencio esta parte de la otra. Ahora viene un poquito esa reflexión acerca de programar es un commodity. Y si hablamos de la IA ni te cuento, porque el objetivo final es el resultado. Entonces, si vamos a estar hablando con secretarios de Estado de Comunicación acerca de estos parámetros, tengámoslo muy en cuenta. Las agencias de publicidad, claro que disponemos de profesionales que programan, pero nuestro fuerte, necesitamos entender esa programación, que será la IA o será un compañero, pero necesitamos frontear con creativos publicitarios. Cuidado al meter el cuchillo. Muchas gracias. No es meter el cuchillo. Intentamos en el estudio desde que empezamos a hacerlo y de hecho en 2019 no he puesto datos comparativos porque era el primero, ¿no? Y se han cambiado muchas cosas. Y efectivamente, pues bueno, digital es de lo que más está creciendo y bueno, lo que poco a lo mejor no es que tanto separar, a lo mejor en un momento dado redes sociales sería, fíjate que redes sociales se podría considerar inversión en medios, ¿no? O sea, depende un poco cómo, ¿no? Pero a lo mejor diferenciarlo, ¿no? O sea, lo que se trata es de profundizar y mejorar la información disponible, ¿no? Entonces, diseño y edición, al principio, fíjate que estaba incluido en publicidad directa. ¿Por qué? Porque muchas empresas de publicidad directa, o sea, intentamos en ese sentido y, por supuesto, con la colaboración de todos vosotros de que nos digáis lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, ¿qué es merchandising o qué es relaciones públicas? Pues igual,
muchas acciones de redes sociales las hacen agencias de relaciones públicas o podrían hacerlas o agencias de publicidad general, ¿no? O sea, estamos en un sector que afortunadamente es muy diverso, muy heterogéneo y se hacen muchas cosas. Este tipo de diferenciaciones de servicios muchas veces es complicado, ¿no? Se ha encendido, ¿no? Pero está en rojo. Macro, y luego tú tienes ahí que hacerte, pues eso, la averiguación. Hay una cosa que todos los años ocurre, que, por ejemplo, concursos que se convocan para publicidad y ponen como lo principal criterio publicidad, y básicamente es para que una empresa de vuelos, una compañía aérea garantice determinados vuelos a determinados aeropuertos. Y se convoca como publicidad en los aviones. Eso ocurre, pues, si queréis os puedo dar caso. Es habitual pedir diseño y poner un CPV de IT. ¿Más preguntas? Dale al botón. Sí. No, así. Una pregunta, José Carlos. Has dicho que tenías, bueno, que habéis estado en conversaciones con la Administración. Entonces yo creo que, bueno, pues se ha comentado reiteradamente que un tema es el precio, la barrera del precio versus la calidad y el entorno. Y luego el otro son las cuotas, partiendo de un histórico que habéis hablado, que nos ha cambiado, donde el mundo audiovisual ha cambiado muchísimo. La línea de las generalistas con otros entornos de comunicación audiovisual no lo refleja el Kantar actual, y sí se ha hablado de este tema de romper la barrera de las cuotas. En realidad no hemos hablado de cuotas. Lo que hemos hablado es de poder hacer unas convocatorias más eficaces y respetando un poco más las reglas, digamos, de la profesionalidad en este caso. El que saques un concurso, una licitación de concurso público ya con unas cuotas determinadas de medios, pues tampoco tiene mucho sentido, porque va a depender de la estrategia, va a depender de cuáles son los objetivos, va a depender de muchas cosas. Entonces, bueno, pues todos sabemos que también en muchos casos los concursos públicos de la Administración son vías de subvención de determinados medios. Entonces, bueno, pues yo imagino que tener que guardar el equilibrio ahí pues es algo complicado y algo difícil, pero desde luego nuestra línea de argumentación va siempre por hagamos que esto sea más eficaz y se respeten un poco las reglas del trabajo de comunicación y publicidad, dejando los criterios de cómo se debe hacer a los que sabemos, y no lo dejemos en manos de gente que, bueno, pues como se hablaba ahora, que de repente ponen concurso de publicidad y no están hablando de publicidad, están hablando de otra cosa. Entonces, zapatero a tus zapatos. Entonces, eso es un poco lo que nosotros perseguimos, y como decía, esta primera reunión por lo menos es esperanzadora porque es con alguien que sabe de qué está hablando, y, bueno, pues vamos a ver próximos pasos. De nada. Os recordamos los temas que nosotros valoramos en el observatorio, como bien decía, que además para aquellos que lo conocéis, habíamos hablado del tema de la oferta económica, que no sea el principal criterio, el plazo de presentación, que ha de ser igual o superior a 3 semanas, cuando ahora mismo en la Ley General de Contratación pone 2 semanas, que los presupuestos no sean excesivamente reducidos en relación al servicio, al trabajo que tenemos que dar, que no promuevan la baja excesiva, no debe de admitir o promover una comisión cero. El trabajo se paga, la creatividad se paga y el talento se paga. Que no restrinjan injustificadamente la libre competencia, por ejemplo, mediante requisitos abusivos como avales, licencias y no justificados. Que además, concretamente, que se exijan avales previos por entre el 80 y el 100% del máximo permitido por la ley. Las vías de presentación, o sea, no es de recibo que nos pidan que lancemos casi una campaña y solamente tengamos 2 megas para entrar, cuando tenemos que meter a lo mejor hasta un reel. Exigencias de facturación razonable, que no soliciten una facturación, como bien decía Fernando, estratosférica, cuando están pidiendo a lo mejor que les hagamos un cartel por 1.000 euros. El orden de apertura de ofertas, que las ofertas económicas no se abran antes que las técnicas, vinculado con el tema del precio. Y, por supuesto, lo que comentaba José Carlos también, comité de expertos. Cuando la ley obliga a la constitución de un comité de expertos con alta implicación, más de un 50% de puntuación, que esté constituido por expertos cualificados, gente que entienda
cómo funciona el sector publicitario. Esos son los ratios que nosotros utilizamos para valorar estos concursos públicos de más de 100.000 euros. Que además, como os digo, todo esto está en la Ley General de Contratación Pública, que os la podéis descargar también en la FEDE. ¿Vale? Y que seguiremos, además, incidiendo en ello cada trimestre. ¿No tenéis preguntitas? Tenía una pregunta más rápida para José Carlos. Si podía hacer alguna referencia de cómo va 2024 en cuanto a inversión pública. Me da la impresión de que está un poco parado, al menos en la administración central. No sé si tú tienes datos que puedas compartir. Personalmente no tengo datos que poder compartir ahora mismo. Únicamente la información que se va publicando. No sé si Fernando, que realiza, como hemos dicho, el observatorio y que va testando y analizando esa información que va saliendo, si has detectado que a lo mejor en los primeros meses del año haya habido un incremento importante en cuanto a licitaciones, pero personalmente no tengo información al respecto, nada que te pueda decir. Porque Yo, como sabes, a lo mejor te equivocaría. Pablo, bueno, la primera oleada del observatorio de este año está prevista, saldrá en abril, ¿no? O sea, para después. Pero te soy sincero, todavía no he analizado ni hecho cuentas generales de cuánto, ¿no? O sea, Perdona, pero en periodo de selecciones se paraliza mucho todo el tema de la administración pública y nos hemos encontrado con varias elecciones y las europeas que serán en breve. Fijaros que, bueno, pues lo que comentaba del año pasado, que en un trimestre se acumuló todo el presupuesto, no todo, pero una enorme cantidad, ¿no? Pero luego a número de concursos sí que era casi todo, no hay, salvo verano que sí que baja bastante, pero suelen ser. Sí que a puntualizar que el observatorio, aunque solo son los concursos de más de 100.000 euros, es totalmente representativo, ¿eh? O sea, lo que pasa es que por los medios que tenemos comprenderéis que es imposible analizar en profundidad 3.500 y pico pliegos de condiciones. O sea, es una locura, ¿no? Quería saber sobre la vía de urgencia, que la habéis considerado muchas veces y se ha abusado especialmente en este último estudio respecto a la pandemia y anteriores, y también si hay una comparativa, por ejemplo, con otros países. Un país, por ejemplo, top, que supuestamente tiene una oficina precisamente de transparencia de la inversión pública, que es Inglaterra, o, por ejemplo, con Venezuela, para compararnos, ¿no? ¿En dónde estamos? ¿Estamos más cerca de unos o de otros? ¿No? A ver, lo que hablas de la urgencia, en lo que es el estudio general no entramos en ello, ¿eh? O sea, simplemente analizamos lo que es el presupuesto, la convocatoria y un poco lo que es el objetivo del concurso, ¿no? En lo que es en el observatorio sí que se recalca que uno de los criterios más incumplidos es eso, la solicitud de presentación de propuestas en menos de 3 semanas. Más de la mitad del concurso, 40 y mucho %, se convocan con un plazo inferior a 3 semanas. No se pone ninguna cosa específica de que sea urgente, pero claro, si das una semana como se da, pues es que no se entiende, ¿no? O sea, porque sobre todo cuando se pide una propuesta completa, ¿no? O sea, y en cuanto a datos internacionales, por desgracia no tenemos ninguna referencia. Es que yo sepa, y estuve buscando información de otros países si se hacían estudios similares y no encontré. O sea, en Inglaterra sí que hay una oficina, pero tampoco te creas que hay datos, o al menos públicamente, que se publiquen datos de cuánto se invierte, cómo se invierte. La oficina es de asesoramiento profesional para las campañas publicitarias. Y desde luego en Venezuela no sé siquiera si hacen publicidad, pero perdona mi desconocimiento, ¿no? Si se convoca como concursos, si se adjudican directamente, pues no tengo referencias. Jesús. Yo en este punto sí querría destacar que el esfuerzo que la asociación, la FEDE, hace por realizar este estudio, el esfuerzo de los socios, que son los que mantienen esta asociación, porque carecemos de subvenciones y de otro tipo de recursos, y que, por lo tanto, esto lo hacemos
con las herramientas que tenemos y con la capacidad económica que tenemos. Poder ir más allá, pues se podría si tuviésemos más recursos, si tuviésemos más ingresos, si tuviésemos algún otro tipo de ayuda. Pero yo creo que el esfuerzo que venimos realizando a lo largo de estos años en dedicar el tiempo, en dedicar el esfuerzo tanto de Fernando Montañés como de la gente que colabora con él y, por supuesto, el equipo de la FEDE en realizar esto, creo que bastante estamos haciendo, y ya mirar hacia lo que se está haciendo por ahí, pues yo creo que tenemos que mirar a lo que se está haciendo aquí, y si no se está haciendo bien, que ese es nuestro juicio, colaborar en que se haga bien. Que otros lo hagan de otra manera, pues vale, está muy bien, pero ocupémonos de nuestra casa, pongamos en orden nuestra casa y luego ya iremos a ver la casa de los demás. Lo decía porque, como dijisteis, que ibais a llevar a las instituciones europeas este exceso de la vía de urgencia y otra cosa, no sé si en otro de los estudios o informes se habló de eso. A ver, el observatorio se manda siempre, y el estudio también, pero aquí a España y a distintas comunidades autónomas. Sí que hemos recibido, por ejemplo, de alguna autonomía en un momento dado, referencias que ha recibido el observatorio y que lo tienen en cuenta, o sea, que nos parece muy bien, ¿no? O sea, sí, que es lo que se busca con ello, ¿no? O sea, pero que yo sepa... Recientemente el Ayuntamiento de Madrid nos ha contactado para que le diéramos información sobre este tema, con lo cual estamos previstos para sentarnos. Pero instituciones europeas... Pero instituciones europeas no tenemos constancia ahora mismo que nos lo pidan. La única institución europea que nos pide algo relativo a esto es el área de exterior, que es la Asociación Internacional de Exterior. Nosotros hacemos el estudio de la aportación de exterior a las ciudades, que es el único estudio que, además, no existe otro en Europa, por lo menos, porque nos lo han dicho, no lo piden. Pero nada más. Además, yo creo que es importante también mencionarlo aquí. Cuando publicamos el observatorio, dejamos muy claro que lo que reflejamos ahí es el incumplimiento de una serie de criterios que el sector publicitario considera relevantes a la hora de la convocatoria de concursos públicos de comunicación y publicidad. En alguna ocasión se ha publicado erróneamente que se cometían ilegalidades. En absoluto, nosotros jamás hemos mencionado que algo de lo que se haga sea ilegal y, por tanto, no tenemos por qué andar recurriendo a organismos europeos ni de ninguna parte. Lo que sí decimos es que se incumplen los criterios que los profesionales consideramos que se tendrían que respetar. Eso sí, y eso, antes de hablarlo con nadie de fuera, como digo, primero lo hablamos con los de la casa. Entonces, insistimos a los de la casa hasta que nos reciban y, bueno, parece que ya nos reciben. Entonces, a ver si ya nos ponemos de acuerdo en la Junta de Vecinos y arreglamos las cosas de la comunidad. Y ya más adelante ya veremos. Bueno, pues si no... sí, ya estamos fuera de tiempo. Poner en valor a la FEDE porque muchos de estos concursos aluden al convenio colectivo, cosa que es importante. Y además muchos de estos concursos contienen posibilidades de prorrogarse y no se puede negar la empresa a esa prórroga, pero olvidan mantener el criterio del convenio colectivo en el cual existe un incremento salarial pactado con los sindicatos, pero que se olvida en el segundo año o en el tercer año o incluso desde el primer año. Es un detalle también para tener en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por vuestras preguntas también, por estar con nosotros. Ahora tenemos un café fuera para seguir debatiendo todo esto entre nosotros. Y bueno, esto ha estado grabado, con lo cual se colgará directamente en el canal de YouTube de la FEDE. Como os he comentado, en la parte abierta de la fede.es, la parte de publicaciones, tenéis el resumen del estudio. El estudio completo estará en la parte exclusiva para socios, pero aquellos de vosotros que queráis la información me la pedís y os la damos encantados. Y muchísimas gracias a todos.